Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es 21 de marzo de 2018. La primera mesa del otoño. Aquí estamos con Adriana Marrero. Buen día. ¿Qué tal? Estás con la voz rara. Sí, estoy dormida. Dormida. Bueno, mientras se despierta, sigo. Guillermo Fossati. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Juan Gavito. Buen día, un gusto acompañarlos. Y Gabriel Matsarovich. Muy buenos días. Vamos al tema casi obligado. Ayer la mesa que tuvimos fue internacional, así que este tema todavía no apareció, todavía no lo discutimos en este espacio. El fiscal del crimen organizado, Luis Pacheco, pidió el lunes el procesamiento sin prisión de 9 ex jerarcas de ANCAP, incluido el ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic. En todos los casos, la Fiscalía solicitó el procesamiento sin prisión por entender que, si bien esta causa se rige por el régimen viejo, existe en Uruguay un nuevo Código de Proceso Penal que establece determinados requisitos para la imposición de la prisión preventiva, que, como se trata de norma más favorable a los indagados, la Fiscalía ha entendido aplicable al caso ANCAP y no se configura ninguno de los requisitos que prevé el nuevo Código Penal el nuevo Código de Proceso Penal para su imposición. En el caso concreto de Sendic, el procesamiento es solicitado por abuso de funciones en 2 negocios, el de Trafigura y el de Exor, y por reiterados delitos de peculado por el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP en más de 300 oportunidades cuando era presidente del ente estatal. ¿Qué dicen? ¿Cómo han estado siguiendo el documento del fiscal y todas sus repercusiones? ¿Quién va? ¿Quién va primero? Juan, dale. No, con mucho gusto. Habría mucho que decir sobre la parte judicial, ¿verdad? Es más, supongo que algo de eso vamos a tocar, pero yo creo que desde mi punto de vista lo más importante no es la definición judicial del caso y concretamente lo que la gente a nivel de la calle está diciendo, con prisión, sin prisión, qué horrible, está arreglado, tenía que ser más duro, u otros que dicen, no, esto ya tenía que haber sido archivado hace años. Lo más importante es que nosotros como ciudadanos tengamos claro que la gestión en la administración pública no puede ser o delictiva o está todo bien. Hay una graduación intermedia en donde debemos juzgar los actos políticos y la buena o mala gestión y las buenas o malas decisiones desde el punto de vista de la administración. Y creo que eso es lo que se le está escapando a la opinión pública en general, a buena parte del periodismo y quizá a los propios protagonistas. Nosotros vimos, por ejemplo, ayer o anteayer, en el mismo informativo en que se daba cuenta de todo esto, se decía, la escuela 200 de discapacitados motrices no tiene transporte para los chicos que... No puede ser, y son cientos de millones de dólares que se tiraron. Entonces, a mí no me importa realmente si el señor tal o cual va preso. Lo que me importa es que estas cosas no vuelvan a pasar. Bueno, pero lo que pasa es que el debate político se terminó llevando al plano judicial también. Claro. Exactamente, bueno, creo que eso es una autocrítica que el sistema político debe hacer. Después profundizaría sobre esto. Está bien. Gabriel. Bien, yo comparto lo que decía Juan, acá mi amigo al lado. El tema justamente es eso. Yo lo que digo es delito, no delito, mala gestión o buena gestión. Ahora la pregunta es, ¿lo debe juzgar la justicia si hay buena gestión o mala gestión? Es la gran pregunta que hay que hacer y si se traslada en ese sentido. Para mí, ese es un punto interesante porque el dictamen fiscal incluye opiniones del fiscal. Sí, por eso. A propósito de... si tal gasto fue desmesurado o no, si se manejó con prolijidad o desprolijidad, esto, lo otro. Que no hubo enriquecimiento, dijo, cuando en realidad nadie le preguntó nada. No, pero digo, habla de la gestión. Hay momentos en que habla de la gestión y creo que eso no le corresponde al fiscal, ¿no? ¿O sí? Bueno, le corresponde si está justificando o fundamentando por qué no va un pasito más allá. Uh-huh. Yo ya intervine, después voy a volver sobre esto. No, yo breve, es muy difícil hablar de un caso que nos ha llevado ya 2 años, que tuvo una investigadora parlamentaria, 3.800 folios y un dictamen de 30 y ríos de tinta, horas de informativos de televisión y debate por todos lados. Yo, al contrario, yo creo que es muy importante porque aquí una cosa es las acusaciones que efectivamente se hicieron y otra es todo lo que se dijo, ¿no?
Y a mí me parece que es muy importante que se diga que no hubo enriquecimiento ilícito. Me parece que es un tema central. Se pidió que se levantaran el secreto bancario de las cuentas, se levantaron y no hubo en ninguno de los casos. Gabriel, pero digo, una pequeña precisión, no se probó, porque no se probó, hay una diferencia conceptual importante. Pero aparte se hizo solamente a escala nacional, a escala de los bancos locales. Yo lo que digo es, para mí, obviamente cada uno de los que estamos en alguna cosa va a hacer énfasis en determinada parte de la sentencia y otros en otra. De sentencia no, pedido fiscal que todavía no es sentencia, ¿no? Pedido fiscal. A mí me parece absolutamente relevante eso, en primer lugar. En segundo lugar, que después de toda la investigación y de todas las cosas, porque se dijo que se habían enriquecido. Después se dijo también que, porque yo quiero aclarar, tengo el caso de Raúl Sendic, tengo el caso de mi compañero y amigo Juan Gómez, dirigente sindical de ANCAP y director de ANCAP, que también tiene pedido de procesamiento, en el caso de él solo por abuso de funciones. ¿No? Injusto, creo yo, y que lo va a apelar. Pero para mí no es menor que Juan, que fue director y que manejó una empresa que tiene 8.000 millones de dólares de facturación, sigue viviendo en la misma cooperativa de vivienda de La Teja que antes. Y de él se dijo de todo, ¿no? Entonces, hay un problema ahí. Hay cosas en el fiscal interesante, en el dictamen sí muy interesante. El tema de su valoración sobre la cuestión del abuso de funciones, pero además algunas cosas, porque por ejemplo, es muy raro que se pida el procesamiento de Amaro por alguna de las decisiones y no de Camí y de la directora Blanca cuando las decisiones fueron por unanimidad. Lo explica, el fiscal da las razones. Es muy extraño, yo le digo, pobre Amaro, aclaro que yo no quiero que procesen a más nadie, ¿no? No estoy favoreciendo la judicialización, pero me parece que creo que con este dictamen fiscal, después será para la segunda intervención, muy por el contrario de lo que se señala, creo que queda muy bien defendido el plan de inversiones de ANCAP y la necesidad que había de hacerlo. Guillermo. Bien, yo estoy esperando que Adriana termine de despertarse. Claro. Casi se larga recién, pero mi impresión es que todavía no está lista. Yo por un lado veo que, por ejemplo, el fiscal toca nada más que el 20% de lo que fue presentado en las denuncias que presentaron los partidos políticos de oposición. Y hay cosas que a uno le pueden llamar la atención, por ejemplo, la compra del avión, la fiesta. Uno puede decir, bueno, el avión de Alur. El fiscal se tiene que meter en los 300.000 o 370.000 dólares de la fiesta. Capaz que es un tema que el fiscal no tiene por qué meterse en ese aspecto. Podrá considerarlo un atropello, pero no tiene por qué meterse. Y así otras tantas cosas. Pero hay ciertos aspectos selectivos que el fiscal sabrá por qué puso el énfasis en estos aspectos que no son menores y otras tantas cosas quedan detrás. Y aclara también al final que el proceso de investigación sigue su curso, ¿no? Lo cierto es que por distintas causas, y no solamente por esto, sino también por los cruces que se están dando a nivel entre los fiscales y entre, por ejemplo, Subía y la Suprema Corte y demás, hoy la justicia también está con una lupa puesta para ver cómo resuelve estas cosas. La gente está, de alguna manera, tratando de ver concretamente qué es lo que va a suceder. Lo mismo está pasando en Brasil, ¿no? Es decir, la gente mira y espera ver cuál es el proceder de la justicia frente a esta situación. Y a la gente le puede costar entender que la justicia razona sobre determinado tipo de reglas de juego que son las que tiene que aplicar. No es arbitrario el criterio por el cual pueda estar, tiene un corsé o tiene un conjunto de reglas que son las que le permiten su accionar. En cambio, la gente lo mira, lo percibe de una manera distinta. Y es un problema, porque está muy extendida esta sensación de que al final no va a pasar nada, y que este tipo de clima que está y que enrarece un poco la cosa y que es lamentable, porque en el fondo Uruguay siempre ranquea muy bien en los estudios internacionales cuando se trata de la independencia del Poder Judicial. En el caso de América Latina es el primero en el ranking, Venezuela es el último en el ranking, pero con todas las observaciones que se pueden hacer a la forma de medir el ranking, ¿no? Bastante alejado de todas maneras Uruguay de lo que son los países como Finlandia, Suiza, Noruega, pero de todas maneras siempre bien rankeado en lo que hace a la independencia del Poder Judicial, a las presiones externas que pueda estar recibiendo, tanto del Ejecutivo como de cualquier grupo de presión, ¿no? Que es lo que uno quiere. Sí, me llamó la atención que el fiscal Luis Pacheco en la conferencia de prensa del lunes
hizo esa aclaración específicamente, ¿no? De que trabajó con libertad, sin presiones, ¿no? Exacto. Sintió la necesidad de hacerlo. Yo creo que también sintió la necesidad de hacerlo por una razón, que fue la confrontación que se dio donde el fiscal de Corte Díaz aclaraba justamente que hay absoluta independencia que tienen los fiscales para poder proceder, aun cuando se trate de situaciones vinculadas al poder. Y eso lo llevó eventualmente al fiscal a hacer ese tipo de planteo, ¿no? Adriana. A mí me parece una muy buena noticia el pedido de procesamiento y todo aquello que tenga que ver con discutir el papel de la justicia en estos asuntos, creo que tiene que toparse con una inversión del sentido común que se ha dado en los últimos años, de aquello de qué está por arriba, si lo jurídico o lo político. Nosotros vivimos en una sociedad republicana, democrática, en la que afortunadamente tenemos una constitución y unas leyes, y no hay nadie que pueda situarse por encima de la constitución y las leyes. Ese creo que es un mensaje muy importante para el país todo, para los partidos políticos todos. Es decir, bueno, puede haber razones políticas, en el mejor de los casos, porque el peor es que haya habido mala administración. En el mejor de los casos pudo haber habido razones políticas, pero ¿qué pasa cuando por tomar cierto tipo de decisiones políticas avasallamos las leyes, el orden jurídico y la Constitución? Nadie puede estar por arriba de la Constitución y por algo existe el Poder Judicial. Tradicionalmente el Poder Judicial ha sido algo así como una especie de cenicienta de los poderes, ¿verdad? Con mucho menos presupuesto, realmente de alguna manera, bueno, muy menospreciado en relación con los otros poderes, pero finalmente es un poder independiente del Estado, así que yo celebro que un vicepresidente de la República, pueda ser llevado a ante la justicia a responder por sus acciones de gobierno. Bueno, ya se verá, ¿verdad? Por otro lado, creo que la cuestión del enriquecimiento ilícito, no me importa si es ilícito o no es lícito, la cuestión del enriquecimiento a mí no me aclara. A mí no me aclara que la gente siga viviendo en cooperativas, a mí no me aclara que la gente no se haya enriquecido personalmente, porque, a ver, estamos en el siglo XXI, nadie es tan ingenuo como para, desviar dinero y llevárselo para la casa o ponerlo en la cuenta de banco, ¿no? Es decir, yo verdaderamente hay un conjunto de dinero que ha andado por ahí que yo verdaderamente no sé dónde está. Lo voy a decir así muy claramente, ¿verdad? Porque, a ver, un día me puse a pensar allí un domingo y largué una cosa en Facebook del tipo, a ver, pero el presidente más pobre del mundo, ¿cuánto gana? Bueno, en aquel momento que Lucía todavía no era vicepresidenta, yo qué sé, 700.000 pesos, no sé, es decir, solamente por su tarea parlamentaria entraba en ese hogar, ¿verdad?, de 2 personas. Pero claro, lo donan a una fundación. Igual que todos los demás funcionarios y todas las demás personas del MPP, etcétera, que donan parte de su sueldo. Y aquí hay empresas que se han llevado cientos, no sé, de millones de dólares y no se sabe dónde está. Yo no espero que Sendic lo tenga en la casa ni en una cuenta. Tampoco espero que nadie lo tenga en una casa ni en una cuenta. Lo que me pregunto es, ¿todo ese dinero a dónde va? ¿Hay algún proyecto atrás de eso? Esa es realmente mi preocupación ciudadana. Yo tampoco creo que esta gente... ¿De qué empresas estás hablando? Bueno, de Trafigura, las ganancias que obtuvieron algunas de las empresas de las que se ha hablado en todas estas denuncias. ¿no? Pero muy importantes, además las ganancias de ANCAP eran marginales respecto a las ganancias de estas otras empresas. Entonces, Gabriel, tú sobre esto que comenta Adriana vas a decir algo. Pero quiero... Daba la impresión de que Adriana te estaba contestando a ti recién, ¿no? Sí, recién sí, pero quiero hacer esta aclaración, ¿verdad? Porque verdaderamente cuando nosotros vemos toda esa administración, vemos que hay una cantidad enorme, una masa de dinero que no sabemos dónde está y no tenemos idea si eso no es parte de un proyecto de otro tipo que verdaderamente a mí me tiene muy preocupada.
Juan quería hablar. Sí, no. Yo le hago lugar porque habló primero. Muchas gracias. Porque no solo primero, sino breve. Sí, claro. Es cierto, es cierto. No, yo siguiendo la línea que desarrollaba Adriana, con la que concuerdo, quiero decir que cuando se trata de sumas importantes, incluso nosotros lo vemos en el cine, por ejemplo, normalmente las empresas de seguros, por ejemplo, ponen investigadores privados o compañías que investigan en el mundo, ¿no? O sea que, por cierto, no le vamos a pedir eso al fiscal Pacheco, pero digo, para tener la total certeza habría que hacer una indagatoria mucho más profunda y planetaria quizás. Pero lo que sí para mí tiene el dictamen y la línea que desarrolló y que podía haber profundizado aquí en Uruguay es una carencia en cuanto a los gastos de publicidad. Es decir, cuando yo digo que tal persona no se enriqueció, no puede ser que solamente el concepto de enriquecerse es que se compre una casa, un campo, un yate o lingotes de oro, sino que si esa persona accede a un bien o servicio que en circunstancias normales le hubiera costado mucho dinero y que casualmente le va a costar mucho más barato, por ejemplo, una campaña publicitaria, yo creo que esa es una línea a investigar. Creo que ahí el dictamen se queda rengo, porque cuando analiza los gastos de publicidad y la empresa de publicidad que intervino, o las personas que en representación de esa empresa intervinieron, no analiza luego lo que fue la campaña en la interna, sobre todo del Frente Amplio, y luego en la nacional, de la 711, que fue muy importante. Yo creo que ahí habría que indagar un poquito acerca de si eso estuvo o no vinculado a ese vínculo comercial con la empresa nuestra, digamos, de ANCAP. Yo creo que todos entienden de lo que estoy hablando. Ahí sí se podría haber hecho algo más. Entonces lo que estás hablando es de la posibilidad de que esa agencia, a partir de los beneficios que obtuvo ocupándose de la publicidad de ANCAP, después hubiera trabajado para la campaña electoral. Le hubiera hecho precio, es decir, con lo que ganó de más con ANCAP, le cobró de menos a Sendic. Es una hipótesis, yo no lo puedo afirmar, pero digo, cualquier persona que con un poquito de sentido común lo podría pensar, y creo que la investigación del fiscal ahí haber quedado medio camino ahí. Y yo creo que sí. Gabriel. Bien, yo 4 puntos. Primero, estamos hablando del dictamen fiscal, ¿no? O sea, si queremos hacer un debate sobre la generalidad de la gestión del Frente Amplio, si Mujica es presidente pobre o no, y sobre los gastos de la campaña electoral de Sendic, lo hacemos, pero no tiene que ver con el pedido del fiscal. Incluso yo siempre digo que nosotros tenemos una campaña electoral que es la más eficiente del mundo, porque gastamos $50.000 y tuvimos los votos que tuvimos. Podemos dar lecciones de cómo hacer campañas electorales pobres. Pero a lo que me refiero es que hay un dictamen del fiscal, y justamente el dictamen del fiscal dejó por fuera una gran parte de todo lo que constituyó el discurso de la oposición y de la prensa durante todo este tiempo. Y esa es la noticia central, ¿no? Del enriquecimiento ilícito, habla expresamente de la empresa de publicidad, no es que no lo hable. ¿Que hubo errores en la gestión de ANCAP? Sí. ¿Que hay cosas que a mí no me gustan y que yo no haría? Sin duda. Y espero que eso constituye delito y que merecía pasar a la justicia, es otro cantar. Y eso fue lo que ocurrió. Y ahora hay un dictamen. Entonces, me parece que no hay que reabrir la discusión como si eso no hubiera pasado. Estamos hablando de ese dictamen. Hubo 2 años de investigación parlamentaria y de circo. Entonces, bueno, ahora llegamos a este punto. Segunda cuestión. Tenemos que ver, yo comparto con Adriana lo de la justicia. Ahora, creo que hace muy bien la sociedad, en general, lo decía Fossati recién, en discutir el tema de la justicia, porque la justicia tampoco es una burbuja impoluta a la que no se pueda cuestionar. ¿Ah? O sea, lo demuestran hechos concretos. La Suprema Corte de Justicia, con una integración, dice que los delitos de terrorismo de Estado son de lesa humanidad. Cambia la integración y al mes dice que no lo son. La Suprema Corte de Justicia avaló y dijo que era constitucional una ley de impunidad que obligaba al Poder Judicial a pedirle permiso al Poder Ejecutivo para investigar, violando todo. Y durante 30 años dijo que era constitucional. Esta misma justicia. Entonces, digo, hay debates y hay posiciones políticas dentro de la justicia que la hacen hombres y corrientes de intereses que está bien debatir.
Me parece que hay que hacerlo. Y lo otro, que termino, es que otro gran planteo fue, ¿dónde está la plata? Bueno, hubo 10 plantas que se construyeron. El problema es que no se dice. Hubo una planta por año. En este periodo, ANCAP, que en el año 2005 producía 280.000 metros cúbicos de nafta al año, ahora produce 800.000 metros cúbicos de nafta al año. O sea, más que triplicó. Para hacer eso se precisa mucha inversión. Bueno, pero Gabriel... Y esa inversión estuvo. El problema es, algunas cosas se hicieron mal, sí, pero hay miles de millones de dólares ahí. Gabriel, ese es un razonamiento... Y sobre facturación, el fiscal dijo que no hay. Que encierra una falacia. Yo puedo comprar este pocillo y decir que es muy necesario porque si no, no puedo tomar el café, pero yo no estoy hablando de que el pocillo me sirve, estoy hablando de que el pocillo que puede valer 50 pesos, yo lo estoy pagando 500. Esa es la diferencia. Yo estoy hablando de los 450 que van de 50 Juan, pero ese a 500. Fue el centro de la denuncia y en el pedido fiscal lo desestimó. Esa es la verdad. Yo no sé si lo desestimó. Bueno, hasta ahora lo desestimó. Desde ese punto de vista. Eso es lo que está. Se quedó corto el fiscal, a mi juicio, con todo el respeto, en toda una cantidad de cosas que, de todas maneras, él termina y concluye diciendo, y este proceso de investigación sigue su marcha, es decir, como diciendo, la cosa no está terminada, ¿no? Yo creo que en definitiva, digo, porque el tema puede dar para, si uno lo agarra para un lado o para el otro, me parece que el tema ANCAP realmente fue nefasto, y las consecuencias son claras. De ahí a que existan, el fiscal por algo pide el procesamiento también, quiere decir que de alguna manera dio lugar concretamente a que lo que se estaba planteando no era un circo, sino que efectivamente había una clara y justa razón para presentarlo, si no, no habría dado lugar al pedido de procesamiento, ¿no? Independientemente de que uno pueda considerar que se quedó corto y que hay muchas otras cosas que ya vendrán. Porque yo, por ejemplo, no puedo entender realmente por qué necesita esperar el pronunciamiento de la JUTEP por el caso de León. Realmente es una cosa que me sorprende. No logro comprender por qué el fiscal no pudo concluir allí y tiene que esperar el pronunciamiento de la JUTEP. Y porque generaría un hecho político que implicaría pedir un desafuero e implicaría que la fuerza política se pronunciara. Yo creo que ahí hay todo un tema. Estamos hablando del hoy senador Leonardo de León, que fuera presidente de ALUR y que está siendo investigado, forma parte de las actuaciones de este fiscal, el uso que realizó de la tarjeta corporativa de ANCAP, y no solo eso, ¿no? Su gestión en ALUR, en definitiva. Claro, pero cuando hay procesamiento de un gerente de ALUR, ¿no?, por estafa, creo que se le presenta. Bueno, entonces cuando se está haciendo una situación de esa naturaleza, bueno, a quien estaba siendo el presidente de ALUR, no lo puedes dejar al costado, formarlo parte de... Sí, a ver, lo que tú estás diciendo es que en los hechos que se le imputan al gerente general de ALUR, toda la relación con la empresa Taima, había por encima decisiones políticas que, por lo visto, algo involucran a De León. Exacto. En esa parte pudo haberse expedido el fiscal, decís tú. Exactamente. Sin embargo, decidió todavía no tomar ninguna decisión porque está esperando lo otro, en el caso del uso de las tarjetas corporativas que dice la JUTEP, porque esa es la otra cosa que se está investigando de León, ¿no? Son dos cosas. Pero en este punto en concreto ya de por sí tenía... Pudo haber resuelto algo. Exacto. Decís tú. Bien. Lo último, Adriana, y cerramos. Lo último, bueno, dos apuntes, ¿no? Uno bien los dos generales son en el fondo. La primera es, del mismo modo como me refería yo hoy a la confusión entre qué está primero, si lo político o lo jurídico, es clarísimo que es lo jurídico. Bueno, la cuestión de la falta de distinción entre lo que es mi dinero y lo que son los dineros públicos, ¿no? Es decir, yo no puedo usar una tarjeta como si fuera mía. Es decir, hay que tomar conciencia de que el dinero que se está gastando cuando uno ocupa un cargo público es dinero que han pagado todos los uruguayos. Esta persona que vive en el extrarradio, que con todo esfuerzo va al almacén y compra y está pagando su IVA y está pagando, esa persona que es pobre y está contribuyendo con sus impuestos,
es ese dinero el que se está malgastando y gastando en cosas que... Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y con eso no podemos ser permisivos. Y la otra reflexión mucho más general, yo, y lo digo así porque Gabriel si no me va a rezongar, porque hablo de otras cosas, no como él que habla del Poder Judicial, pero bueno, dejémoslo. Es ¿cómo fue que dentro del Frente Amplio, sabiendo lo que había sido la gestión, porque se sabía lo que era la gestión de Sendik en ANCAP, cómo fue que este señor llegó a ser vicepresidente de la República? ¿Qué serie de eventos desafortunados, citando la película, llevó a que este señor llegara ahí? ¿Qué tipo de complicidades, timideces, lealtades malentendidas llevaron a eso? Y no, por ejemplo, que hubiera sido lo más razonable que Moreira, que había competido con Tabaré, igual que Astori había competido con Mujica, fuera la vicepresidenta, ¿no? Es decir, son esas cosas que uno dice, después de todo esto que se sabía, ¿cómo fuimos capaces? La explicación va bien dado poco por lo que yo lo dejo un poco. Tú señalabas concretamente. It's claro. blowing in the wind.